Bendiciones, Dios bendiga a todos los que están conectados con nosotros en este momento. Para mí, su hermano Pastor Víctor Almanzar, es un grato placer poder compartir con ustedes y agradecemos a Dios y a ustedes el apoyo que vienen dándonos en esta plataforma, en lo que hacemos aquí. De verdad que nos sentimos muy contentos, agradecidos de Dios por esta oportunidad. Y hoy, sin mucho preámbulo, queremos pues hablar de lo que es la sabiduría práctica. Sabiduría práctica. Sabes que el cristiano está llamado a ser sabio. Sabio para salvación. Si somos sabios es para salvación. O sea, para que podamos hacer las cosas correctamente. El Señor es el que deposita en el creyente el espíritu de sabiduría. La sabiduría es la que nos lleva a vivir un evangelio práctico y no simplemente teórico. Muchas personas conocen de las escrituras, muchas personas son doctores, son catedráticos, son profesionales, son estudiosos, son eruditos. Muchas personas son grandes estudiosos de las escrituras, pero la sabiduría práctica es diferente al conocimiento teórico. Cuando Jesús caminaba sobre la tierra, para poner un ejemplo quizás bíblico, había muchos fariseos que conocían mucho la ley, el Antiguo Testamento, eran maestros muchos de ellos, miembros del Sanedrín y demás. Y muchos de esos maestros no pudieron ver a Jesús, al Hijo de Dios, en su cara, al frente de ellos, no pudieron reconocer. Cuando la Biblia hablaba de que vendría el Mesías, cuando la Biblia hablaba de que venía el espíritu de Elías antes de que Jesús viniera. Y nada de eso ellos podían reconocer. Jesús hablando dice que el espíritu de Elías vino en Juan el Bautista, para el que lo quiera recibir. Jesús se mostró como el Hijo de Dios y lo querían matar por eso. Si leemos Juan capítulo 10, verso 32, lo querían apedrear por decir que era Hijo de Dios. Y ellos decían, no, por buenas obras no te apedreamos, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. Pero Jesús lo que mostraba era una sabiduría práctica. Jesús no solamente decía que era hijo de Dios, sino que vivía como un hijo de Dios. Por eso Jesús le decía, si no creen a lo que digo, créanme a lo que hago. Para que usted vea el poder de la sabiduría práctica, que es la que nos da el Espíritu Santo. Mire cómo Jesús decía de los fariseos, hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen. Mire la diferencia. Entonces, el apóstol Santiago habla de una fe viva y dice que la fe sin obra es muerta. ¿Qué está diciendo? Que el cristiano tiene que vivir un evangelio práctico, un evangelio de acción, un evangelio de realizaciones. Lamentablemente, muchos cristianos no asimilan el evangelio práctico porque conlleva un sacrificio de tiempo, de trabajo, de recursos, de muchísimas cosas que nos abrazamos a ella. El evangelio es para vivirlo de una manera práctica. Por eso hay mandamientos, por eso hay mandatos, por eso hay ordenanzas. Ir y predicar el evangelio. Y cada vez que usted encuentra la D, al final es id, haced. Es un mandato que está dando el Señor. Haced discípulos. Enseñadle que guarden todas estas cosas. Y predicad el evangelio a toda criatura. Esos son mandatos del Señor. Todo el que cree y sea bautizado será salvo. Está hablando de un evangelio práctico, de una sabiduría que se manifiesta en la acción que yo realizo. Entonces, el evangelio no es simple letra, no es simple teoría. El evangelio es vivo, es eficaz. La palabra que contiene el evangelio, la revelación de parte de Dios, es para que nosotros vivamos esa palabra. Por eso el apóstol Santiago dice, no podemos ser simplemente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que se sientan a ver un video, que van a la iglesia a escuchar una predicación, un estudio bíblico, van a una conferencia, van a un seminario, pero no ponen en práctica lo que escuchan, lo que Dios revela, lo que aprenden, lo que Dios le da a través del maestro, del predicador, del profeta o de las Sagradas Escrituras. Entonces se convierte en un oidor olvidadizo, que escuchó, que leyó,
pero no puso en práctica la palabra. Entonces, cuando hablamos de una sabiduría práctica, es porque esa sabiduría nos da discernimiento, nos da entendimiento, nos da obediencia y nos lleva a nosotros a entender y a comprender las cosas para hacerlas correctamente. Y no solamente es una sabiduría práctica, sino que también Dios nos llena de una inteligencia espiritual para poder hacer las cosas. Entonces, la sabiduría práctica la vemos manifestada en los hombres de Dios, que Dios los llama y ellos hacen aquello para lo cual Dios los llamó. No se quedan tranquilos. Saben que tienen que realizar y obedecer aquello que Dios se ha propuesto en su voluntad, que es perfecto. Entonces, cuando hablamos de una sabiduría práctica, estamos hablando de cristianos activos, no de pasivos. Lamentablemente hoy tenemos muchas iglesias llenas de cristianos pasivos, cristianos light, cristianos que simplemente comen comida masticada. Pero cuando hablamos de un cristiano práctico, que su sabiduría se manifiesta en lo que hace, entonces vemos que las bendiciones se propagan, que mucha gente son restauradas, muchos son sanados y otros proceden al arrepentimiento. Porque de alguna manera esa sabiduría práctica va a tocar vidas y la va a transformar. Entonces la sabiduría es importante y por eso Dios deposita espíritu de sabiduría en nosotros, para que nosotros no solamente hagamos las cosas que convienen, sino también lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y hay una diferencia muy marcada entre la inteligencia y la sabiduría. El inteligente aprende, el sabio no simplemente aprende, sino que evita tener que aprender de errores porque trata de no cometerlos. Y la sabiduría práctica en el cristiano es aquella que pone por obra lo que Dios le enseña a través de su palabra. No seas un oidor olvidadizo, no seas un cristiano pasivo, no seas un cristiano light. Dios te llama a obrar conforme a su voluntad, a hacer. La Biblia dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. La Biblia dice que esto no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene de nosotros misericordia. Ahora, la Biblia sí dice que Dios ha depositado dones y talentos en nosotros. Sabiduría, inteligencia espiritual, conocimiento, revelación y un poder para ejercer un ministerio. Entonces, la sabiduría práctica es esa que lleva a cabo ese ejercicio espiritual. Es aquella que no se queda en un lugar a esperar que las cosas lleguen. Tú escuchas a muchas personas diciendo que viven por fe. Y por mucho tiempo en el evangelio y en la iglesia evangélica se enseñaba, o muchas personas pensaban, que vivir por fe no es trabajar. Que vivir por fe es vivir de una ofrenda o de una aportación que alguien le dé, de una colaboración. Sin embargo, la Biblia cuando habla de vivir por fe es que yo tengo confianza en Dios. Es que yo sé que mi Dios provee. Es que yo sé que mi Dios me protege. Es que yo sé que Dios pelea por mí. Es que yo sé que yo tengo que hacer la obra de Dios porque Dios la preparó para que yo la realice. Eso es vivir por fe. Es creer y es hablar el lenguaje de Dios. Es muy diferente a querer vivir una vida de holgazanería y de vagancia. Hay que trabajar. Y la Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. Hay que trabajar, hay que producir, porque la mano diligente enriquece. La negligente, la mano negligente, la mano del vago, del holgazán, empobrece. Se empobrecen ellos y empobrecen a otros. Un cristiano que tiene una sabiduría práctica es porque ha conocido del Maestro que es Jesucristo. Y Jesús enseñó a los discípulos a realizar una gran comisión, predicar y enseñar el evangelio. Enseñarle a la gente a guardar la palabra. Salir a pregonar el evangelio de salvación. Una sabiduría práctica es una sabiduría que lleva al hombre a obedecer y a temer a Dios, a amar a su prójimo y aún a sus enemigos. Una sabiduría práctica nos lleva a servir, no a que nos sirvan a nosotros. Una sabiduría práctica es la que me hace que me parezca a mi Señor Jesucristo. Es la imagen de Dios en la tierra cuando el hombre es sabio para hacer la voluntad de Dios. No como muchos que se hacen sabios en su propia opinión, que no aceptan enseñanza, que se llenan de ego y de orgullo creyendo que lo saben todo o que ellos tienen el control de todo, cuando no es así. Dios es el Dios que da la sabiduría y la revelación.
Todo don perfecto desciende de lo alto. Por eso, si usted tiene alguna sabiduría, es porque Dios se la ha dado. Y si alguien está a falta de sabiduría, dice el apóstol, pídala a Dios, el cual dará sin reproche y en abundancia. El Espíritu Santo quiere llenarnos de sabiduría, llenarnos de conocimiento, llenarnos de revelación, para que tengamos en nosotros el poder de Dios manifestado. Un cristianismo práctico, con una sabiduría práctica, donde ejecutamos, ponemos en obra lo que aprendemos. Lo que Dios nos ha dado, lo ponemos al servicio de los demás. Y entonces damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Una sabiduría práctica necesita el pueblo de Dios. Una sabiduría sin orgullo, sin soberbia, sin contienda, sin pleitos. Porque hay una sabiduría diabólica, dice la Biblia, animal y terrenal. El que vive en contienda, en pleito, en chisme, tiene una sabiduría diabólica, animal, terrenal. Si usted quiere saber si la sabiduría que usted tiene de Dios, tiene que saber que si hay celos y contienda, esa sabiduría es humana. El apóstol Pablo decía, le hablo como a carnales, porque todavía hay contienda entre ustedes, hay divisiones, hay pleitos. Por eso no le hablo como espiritual. Entonces, el espiritual tiene una sabiduría, pero no es una sabiduría humana. No es una sabiduría carnal y tampoco es una sabiduría diabólica, porque esa lleva al que la posee a la perdición y a otros también, porque se utiliza para engañar, para manipular, para extorsionar y para beneficios propios de las personas que la poseen o que la ponen en práctica. Esa sabiduría es del diablo. La sabiduría práctica que enseña el evangelio es la sabiduría de los hijos de Dios. La sabiduría que enseña a Jesús. Una revelación de cómo vivir en obediencia, confiando en Dios y haciendo la obra de Dios en la práctica constante de la compasión y del amor hacia los demás. Es lo que nos une, el amor y la compasión que Dios ha puesto en nuestro corazón. Une a la iglesia, nos une con Dios y el Espíritu Santo es el que nos da las capacidades para ejercer todo don perfecto, manifestado en sabiduría práctica. Necesitamos una sabiduría, pero que venga de lo alto, del Padre de las luces, para iluminar nuestro camino y para que el camino de otros sea iluminado y no tropecemos o caigamos donde no ha puesto la red el enemigo. Así que yo espero que estas breves palabras sean de bendición para tu vida. Vamos a procurar una sabiduría práctica. Si usted quiere saber cómo se obtiene esa sabiduría, vamos a buscar más de Dios. Vamos a buscar más a Dios en oración. Vamos a leer la palabra y a meditar en la palabra. Y usted verá que Dios le va a ir dando sabiduría. Porque la Biblia dice, pídala a Dios si usted está falto de sabiduría. No espere que llegue de otro lado. Es en Dios que está la fuente del conocimiento, de la ciencia, de la revelación, del entendimiento, de la inteligencia y de toda sabiduría, y todo don perfecto desciende de lo alto. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, un placer compartir con ustedes, esperando que el Señor bendiga su vida. Agradecemos, vuelvo y les repito, el apoyo que ustedes nos brindan a esta plataforma, a nuestro ministerio. Quiero aprovechar la oportunidad porque algunos hermanos me han estado llamando que quieren participar en el seminario Conociendo la Mente de Dios. El cupo se cerró para el mes de febrero y ya está en curso el seminario. Pero abrimos una nueva fecha porque muchas personas se quedaron sin poder entrar. Y como el cupo es limitado, para el 13 de abril tenemos una nueva fecha. Conociendo la mente de Dios en nuestro seminario que estamos llevando a cabo en este momento y que lo vamos a repetir en abril para esas personas que se quedaron con el deseo, con la intención de masificar el conocimiento, de entrar a dimensiones más profundas y desconocidas, conocer más de las Escrituras, pero sobre todo con una base bíblica a la luz de la palabra. Así que esperamos que usted pueda participar. Los que me han estado llamando pueden llamar para reservar su cupo. Voy a dejar el WhatsApp aquí debajo, 809-614-9482. Este seminario tendrá una duración de 4 sábados, 2 horas cada sábado, a partir de las 5 de la tarde, hora República Dominicana, hasta las 7 de la noche. Así que ya lo saben, tendrán material de apoyo, el video del contenido se le va a hacer llegar también y un certificado de participación.
y lo impartirá su hermano pastor y maestro Víctor Almanzar. Así que para mí es un placer que usted pueda participar. En parte tiene un contenido que viene de este libro también, que es nuestro último libro, El Código de la Vida, conociendo la mente de Dios. Pero hay otras revelaciones que estamos trayendo en el seminario, además de conocimiento que ya Dios nos ha revelado y que lo hemos plasmado también en este libro, que no es nada nuevo ni nada que usted no conoce, sino cosas que están en la Biblia y que muchas veces no las enfocamos o no las interpretamos o no nos las enseñan de cierta forma. Nosotros tratamos de tener una enseñanza fluida, pero con una ciencia y una palabra de sabiduría, de revelación y de conocimiento que nos ayuda a masificar y a acrecentar más nuestro intelecto y nuestras capacidades espirituales. Así que vamos a seguir creciendo en el espíritu porque es el propósito con el cual hacemos todo esto. Bendiciones para todos. Un abrazo, bendición para su familia, su ministerio y su vida. Nos reencontraremos en una próxima entrega. Si les gustó este contenido, compártalo, dele a la campanita, coméntalo. Siempre tratamos de responder los comentarios, pero sobre todo, si no ha aceptado a Cristo en su corazón, suscríbase en el reino de los cielos. Bendiciones y nos reencontraremos en una próxima entrega.